Javier Lambán, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Buenos días. Bueno, recientemente ha sacado este libro de memorias, Una emoción política, memorias de un servicio a Aragón y a España. Es un libro que recorre no solo los acontecimientos vitales y políticos, sino también se convierte en cierta forma en un compendio, en un resumen de su pensamiento. Aquí también habla, en este libro, de algo muy personal, de su propia enfermedad, habla también, desvela episodios que no conocíamos hasta ahora, como es la esclerosis múltiple, y de su segundo cáncer. ¿Cómo está? Razonablemente bien, dadas las circunstancias. Sometido a tratamiento de quimioterapia. Esta voz maravillosa es una consecuencia del tratamiento, pero, insisto, sobreviviendo y sobre todo con muchas ganas de seguir dedicándome a lo que han sido mis pasiones durante toda mi vida, a la política y a través de la política a Aragón y a España. Mis otras dos pasiones junto con una absolutamente imprescindible que es mi pueblo de Jerez de los Caballeros. Bueno, pues les deseamos mucha suerte y mucha fuerza. Señor Lambán, un libro de memorias, este que tenemos aquí delante, siempre es personal, más aún cuando desde el título se habla de sus propias emociones. ¿Y fue más fácil, en cierta forma, desnudarse emocionalmente u opinar también sobre determinados personajes? Un libro de memorias es un ejercicio muy recomendable, lo digo una vez que lo he acometido yo mismo, y que en mi caso concreto tiene un propósito de servicio a la comunidad. Quiero, además de relatar mi trayectoria biográfica, la de un niño nacido en la España franquista, en la España interior, en una España que salía de lo peor del franquismo, la de un niño que tuvo la oportunidad de ir a la universidad merced a un gran esfuerzo hecho por sus padres, que en la universidad tomó conciencia del mundo en el que vivía, del mundo que se le esperaba a nuestro país, que se formó y que luego trató de poner sus saberes al servicio de la comunidad política de la que formaba parte, porque he entendido siempre que un político tiene que tener siempre como referencia ineludible la historia. Felicito a los gacetanos, por cierto, porque ellos tienen como referencia ineludible la historia, como se demuestra en el día de hoy en el que celebran su primer viernes de mayo. La historia es orientadora de la vida, la historia es orientadora de la política. Un político que decida o analice el mundo sin tener en cuenta de dónde viene es un político llamado inevitablemente a equivocarse. Pues bien, yo hago un ejercicio de memoria muy basado en la historia, hago un ejercicio de mi propia evolución ideológica, relato cuál ha sido mi servicio a Aragón, cuál ha sido mi servicio a España, manifiesto mis preocupaciones respecto a la España actual, respecto a la deriva de la España actual. Dejo claro que para mí el problema de la España actual, que lo tiene y muy fuerte la política española, no son ni los jueces ni los medios de comunicación. El verdadero problema de la política española es la propia política. El verdadero problema de la política española somos los propios políticos. Y apunto algunos remedios y sobre todo hago una apuesta absolutamente entusiasta y absolutamente decidida porque lleguemos a 2036, al centenario de la Guerra Civil, con una España recompuesta, con una España basada como país en la concordia entre todos los españoles. No puede ser que celebremos el centenario de la Guerra Civil con el espíritu de 1936, sino que debemos hacerlo con el espíritu de 1938, con el espíritu de la transición y con el espíritu de la Constitución. Precisamente sobre esa concordia que usted siempre ha representado, su trayectoria es muy larga. A lo largo de este tiempo se ha encontrado con compañeros y adversarios con los que podemos decir ha tenido bastante sintonía. Un ejemplo es el propio presidente del Gobierno de Aragón, con Jorge Azcón. Ambos lo dejaron bastante patente en sus discursos el 23 de abril. Evidentemente yo con el presidente del Gobierno de Aragón tengo diferencias ideológicas. Él es del Partido Popular, yo soy del Partido Socialista. Nos conocemos hace muchos años. Creo que hay una relación de afecto y de respeto personal entre él y yo.
Y como dije el otro día en las Cortes de Aragón, por el bien de Aragón, al presidente le deseo lo mejor. Su éxito será el éxito de Aragón. Nosotros llegamos al gobierno en el año 2015 en unas circunstancias muy difíciles y creo que cuando salimos del gobierno 8 años después, Aragón estaba razonablemente mejor en todos los terrenos. Nosotros mejoramos la herencia recibida y yo espero que a su vez el señor Azcón mejore la herencia que ha recibido de nosotros. Bueno, desde la perspectiva que tiene usted de haber gobernado esta comunidad durante 8 años, ¿qué balance hace realmente de este pacto Partido Popular-Vox? Mire, en mis memorias no hablo del gobierno Partido Popular-Vox. Deliberadamente decidí prescindir de esa parte del análisis político que podía haber sido una tentación por mi parte si las memorias las hubiera hecho a mayor gloria del Partido Socialista Obrero Español. Pero no lo hice en ese sentido y tampoco voy a entrar en ese terreno de análisis y de debate en la promoción de las mismas, que es en definitiva en lo que estamos en este momento. De lo que sí hablo en mis memorias es de mi partido, del futuro de mi partido en Aragón. No quiero que mi partido en el futuro, y respondo otra vez a una pregunta que se me ha hecho hace unos minutos, que el futuro de mi partido, después de salir yo de la Secretaría General dentro de unos meses, no quiero que sea ni sanchista ni lambanista. Yo apuesto en mis memorias por un partido socialista aragonesista, por un partido socialista de hombres y mujeres libres, que no se sientan parte de un club de fans, que opinen, que se expresen, que descubran su propio camino para ganar las elecciones. Y que sobre todo sean capaces de convencer a los aragoneses de que antes que el partido está Aragón y que antes del partido está España. Yo estoy tratando de alimentar por todos los medios ese debate dentro de mi partido y en el libro dedico una buena parte de mis páginas a eso. Prefiero no entrar en el capítulo de mi valoración del gobierno PP-Vox. Eso me correspondería más en mi función de secretario general, que todavía lo soy. Quizá en algún momento lo haga, todavía soy secretario general, pero que, como memorialista, permítanme que me ciña a hablar de mis memorias, como decía Francisco Umbral, de mi libro. Bueno, pero está hablando de su futura sucesión, es inevitable que le preguntemos por esa cuestión. Desde Huesca le piden que acelere el proceso. ¿A quién ve usted como sucesor o sucesora? ¿Va a tener el Partido Socialista Aragonés plena autonomía? Yo lucho justamente por eso. Yo me rebelo ante la deriva cesarista, ante la deriva autoritaria que se está instalando en la política española, no solo en el PSOE, sino en todos los partidos políticos. Me rebelo a que los liderazgos en las comunidades autónomas se impongan desde Madrid, de cualquier signo político. Abogo por un Aragón con voz propia y abogo por un partido socialista con voz propia. Y abogo por un partido socialista que descubra sus propios liderazgos y que no acepte liderazgos impuestos. ¿Y por qué liderazgos apuesto? Apuesto por liderazgos ejercidos por hombres y mujeres que, aparte de libres, no entiendan la política como un puro camino de medro personal, que entiendan la política como un servicio, que nunca hayan abandonado la política aragonesa, que nunca hayan abandonado su compromiso con Aragón y que antepongan a cualquier otra visión del ejercicio de la política la visión del servicio a la comunidad, la permanencia en la comunidad y sobre todo una visión no sectaria de la política. A España la está perdiendo en este momento ese enfrentamiento atroz, yo diría que fratricida y cainita, entre la izquierda y la derecha. Una democracia liberal necesita una derecha moderada y una izquierda moderada. Si esa izquierda y esa derecha moderada no se entienden, es imposible que el país camine por la senda adecuada, por la senda que marcaron los constituyentes de 1978, y yo me rebelo contra eso. Y quiero que mi partido en Aragón, en el futuro, sea un partido que entienda la política desde el punto de vista de la democracia liberal y desde el punto de vista del respeto al adversario, que entienda Aragón como un proyecto común que no es ni de izquierdas ni de derechas, que es aragonés. Un partido socialista, socialdemócrata, por supuesto, pero ante todo aragonesista.
si algo se ha puesto en duda estos últimos días ha sido la democracia interna del Partido Socialista. La dirección federal ha sustituido a Isabel García por Rosa Serrano en las listas socialistas para las elecciones europeas. Usted mismo ha dicho que Sánchez ha humillado a la militancia aragonesa. Bueno, el Partido Socialista, que desde hace unos años se viene proclamando como el partido de la militancia, en el partido en el que todo lo deciden los militantes, en este caso concreto de Aragón, ha echado un borrón sobre ese carácter que a sí mismo se quiere dar y con el que se presenta ante la sociedad española. No es admisible que desde Madrid se le diga a Aragón que convoque a las agrupaciones para ver qué candidato quieren, el 90% de los afiliados digan que quieren a Isabel García, una magnífica europarlamentaria, por cierto, solo un 2% hablen de otra candidata y sea la otra candidata a la que definitivamente Ferraz propone para ir en las listas del Parlamento. Y además se diga que eso es para tratar de buscarle salida a otro compañero distinto. Eso, desde luego, tiene poco que ver con el partido de la militancia y con el partido de los militantes. Eso es otro modelo de partido que, insisto, no es privativo del PSOE, sino que, por desgracia, se está imponiendo en la política española, que está demasiado contaminada de primarias, de democracias directas mal entendidas, que son maneras de entender la política muy próxima y muy cercana al populismo. Y lo lamentable es que los partidos que deberían preservarse de este tipo de tentaciones, el PSOE y el PP, estén cayendo de hoz y coz en ese tipo de tentaciones e influidos por los extremos. Lo lamentable es que independentistas, extremas izquierdas y extremas derechas estén condicionando la política española. Y lo lamentable es que la moderación haya desaparecido. Lo lamentable es que los moderados de izquierda y de derecha seamos incapaces de entendernos. Y en mi libro abogo, insisto, por llegar a 2036 con los pactos de la transición reconstituidos, abogo por llegar a 2036 dándonos otra vez la mano todos los españoles como hicimos en 1978. Bueno, usted acaba de decir hace unos minutos que no quiere una política sectaria, pero estamos viviendo tiempos bastante complicados. La actualidad, cuando menos, está muy agitada. Hace unos días, el subsecretario general, el presidente del Gobierno, se tomó unos días de reflexión para decidir si seguía como presidente del Gobierno o no. ¿Fue una estrategia política? Vamos a ver, todo lo que hace un político en el ejercicio de su cargo, todas las decisiones que adopta, todas las inercias, todos los procesos que pone en marcha son políticos. No cabe disociar al político de la persona. Es verdad que a veces se olvida que detrás de un político hay una persona que sufre. Yo he sufrido ataques dirigidos a mí en la persona de mi mujer o de mi hija, que me han dolido mucho, pero que he aceptado como gajes del oficio. Yo he sufrido incluso alguna querella de manos limpias, pero he entendido que eso iba en el sueldo, que eso formaba parte del ejercicio de mi cargo y bueno, pues he pasado página y he seguido hacia adelante. Por tanto, entiendo que nada que haga un político deja de ser una estrategia política. No voy a entrar en más valoraciones sobre lo que ha planteado el presidente en los últimos días. Solo les puedo decir que yo estaba absolutamente convencido de que al final la decisión que comunicaría sería la de continuar al frente del Gobierno. Pues Javier Galán, gracias por estar con nosotros y le deseamos, como no puede ser de otra forma, lo mejor en el futuro. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.